nos mostramos desesperados, impacientes, sin esperanza. ¿Por qué muchas veces en el sufrimiento nos mostramos tan adoloridos, tan agolpados por Satanás? La respuesta es porque nos hemos dejado quitar el Espíritu Santo. Porque nos encontramos solos. Porque en la angustia, en el dolor, en la tribulación, nos encontramos clamando, llorando, gimiendo, solos. Y estar solo en el camino de la fe nunca es un buen consejo. Nunca es un buen regalo. Por tanto, no le tengamos temor a los contratiempos. Tengámosle temor pasar por el contratiempo sin aquella ayuda, sin aquel soporte espiritual que nos puede habilitar para sobreponernos a la carga que Dios nos ha impuesto. Porque recuerda esto, el Señor dice, no te voy a poner ninguna carga mayor de aquella que tú puedas soportar. Amén. Amén. La promesa es clara. El Espíritu va a estar contigo. Y tu carga, si la puedes soportar, Dios te la va a dar. Por eso es que vemos que, por ejemplo, a la hermana Carmen, hace poco la operaron y tuvo una operación bien difícil y complicada. Y usted dice, ¿por qué razón la hermana Carmen tuvo esa operación? Porque es que la hermana Carmen la iba a soportar. Amén. Porque Dios sabe que la hermana Carmen, como un ejemplo que vamos a ver más adelante durante la lección, que es el del día de martes, Dios sabe que hay sufrimiento y angustia y tribulación que única y exclusivamente se la puede impugnar, se la puede permitir a ciertos individuos en la fe. A otros no. Si Dios le permite eso a Pedrito, Pedrito dice, no voy más a la iglesia. No voy más a la iglesia. Y Dios no quiere que Pedrito no se aleje de Dios. Por tanto, dice Dios, le voy a permitir esta dificultad a la hermana Carmen porque sé que ella no va a cejar en la fe, no va a ceder, pero no a Pedrito, porque Pedrito se me va a desanimar y va a perder los estribos espirituales. Entonces, Dios te va a poner contratiempos, sí. Tropiezos, sí. Va a permitirlo, sí. Va a probar tu fe, sí, pero según la capacidad que tú tienes, y Dios conoce, como todo buen entrenador de atleta profesional que eres tú, Dios sabe cuánto imponerte en carga, qué dosis de carga imponerte. Amén. Sabiendo lo que tú vas a soportar. Amén. Vamos a la lección del domingo, la tormenta de la vida. La tormenta de la vida. Esto es una lección que ya lo hemos escuchado en sermones, en devocionales. Esto es lo que más se habla prácticamente en la iglesia, la tormenta en el mar de Galilea. Todo el mundo predica de eso. Es tema de evangelismos. Los predicadores se explayan en este tema, así que solamente vamos a sacar de aquí algunas conclusiones. La primera, ¿sabe Dios cuándo a tu vida le sobreviene una tormenta, sí o no? Sí. ¿Y por qué no te la evita? Porque todos diciendo. quisiéramos que Dios en su inmensidad y en su bondad nos evitara la tormenta de la vida. ¿Verdad? Porque es que a nadie le gusta exponer su conducta delante de una tormenta. A nadie le gusta que sus sentimientos débiles, que su quebranto emocional pondere en una tormenta. A nadie le gusta que durante la tormenta la gente me vea vulnerable, me vea gimiendo, me vea llorando. A nadie le gusta que cuando viene una tormenta la gente vea mi humanidad expuesta. Entonces, si pudiéramos pedirle a Dios, Dios mío, impídeme la tormenta. ¿Cuántos no lo haríamos? Yo lo haría, no sé ustedes. Sin embargo, la tormenta Jesús la considera necesaria. ¿Por qué razón? Porque la tormenta es el preámbulo para que tú sepas y entiendas que cuando va a haber en tu vida un milagro, o Dios va a obrar un milagro en tu vida, es porque ya Dios fue capaz de aplacar la tormenta de tu vida. Amén. Dios no puede traer a tu vida un milagro sin antes traer calma, sin antes traerte paz, sin antes traerte bonanza, sin antes traerte la alegría de saber
que las dificultades en la vida tú las puedes superar por el poder de Jesucristo. Amén. Esto no es que tú y yo podamos conseguir esto que consiguió Cristo. Porque hay quien dice, yo ahora Cristo dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes van a hacer. Entonces tengo el poder de decirle a la lluvia, lluvia, deja de caer. La pregunta es, ¿puedo hacerlo o no? No, no lo puedes hacer. De ahí la pregunta cuando se hizo el milagro en el mar de Galilea. ¿Quién es este hombre que aún el mar, el viento y la naturaleza le obedecen? Es un hombre sui generis, es un hombre único en su tipo. Miguel no lo puede hacer, Danilo no lo puede hacer, ¿verdad? Por mucho que tú ores, tú no puedes impedir que llueva o que haya una tormenta o un huracán o un tifón o lo que sea. No cuenta tu oración ahí, pero sí la de Jesús. Porque la lección es esta. Tú no puedes hacerlo, pero sí lo puede hacer Jesús. Tú no puedes calmar la tormenta de tu vida por ti mismo, pero sí lo puede hacer Jesús. Tú no puedes evitar meterte en el huracán, en el peligro de tu vida. Tú no puedes evitar. Pero si te llevas a Jesús en la barca, aunque Él se duerma, aunque Él no esté participando contigo de las maniobras para sacar a flote la embarcación y impedirle que se hunda, aunque Él esté dormido, Él está contigo en la barca. Amén. Y tenerlo en tu barca, y ahora quiero invertir el factor. Muchas veces el dormido no es Cristo, soy yo. Imaginémonos a Cristo ahora en la barca de mi vida, como todo buen timonel, maniobrando la embarcación de tu existencia, haciendo lo indecible para que tú triunfes en la vida, para que tú logres tus metas, para que tú prosperes, para que tengas un matrimonio de éxito, para que tengas un hogar cimentado en la roca eterna, y tú y yo dormimos. Invirtamos el factor. No importa si está dormido Cristo o si está actuando, lo que importa es tenerlo en nuestras vidas. Amén. Porque si tú y yo lo tenemos en nuestras vidas, estemos tú y yo actuando o dormidos, no importa, o Él actuando o dormido, no importa, el resultado va a ser el mismo. Tu vida va a estar en calma después de la tormenta. Entonces, a manera de resumen, en este día de domingo, no importa cuán experto tú seas para lidiar con un problema, hay problemas en los que vas a ver que tú eres impotente. No importa cuán experto, cuántos libros te hayas leído de consejería, no importa tus años de estudio, siempre vas a tener problemas en los que vas a tener que decir, esto me supera. Esto escapa a mis posibilidades de manejo. No puedo, Señor, con esto resuelve este problema tú. Y esa es la lección importante en este día de domingo. En la tempestad de la vida, Jesús, el experto manejador de problemas, el experto manejador de crisis, el experto resolvedor de conflictos, está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La lección del lunes. Recupérate. Recuérdate, tiempos malos a todos nos acontecen. Tormenta siempre va a haber. Pero la tormenta, como decíamos anteriormente, es la antesala para un milagro que en tu vida va a ocurrir, o para ti o para los demás. Porque egoísmo significa que tú quieras que solamente Dios se muestre en tu vida y haga milagros para ti. Altruismo es cuando tú te alegras cuando a Pedro le va bien, cuando le va bien a Lucrecia, cuando le va bien a Lina, cuando le va bien a Julito. Eso es altruismo. Entonces, te preparé en una tormenta para que cuando tú veas ahora a una niña levantarse de los muertos y a una mujer que por años padecía de flujo de sangre, te alegres con eso. ¿Y qué nos hace entender entonces? Que muchas veces no es suficiente experiencia haber atravesado la tormenta para alegrarnos con la alegría de los demás. La lección de la tormenta, Jesús la permite para que sintamos que somos vulnerables. Y cuando Pedrito venga a Dios clamando, nos enternezcamos por el pedido de Pedrito.
Porque venimos de una tormenta personal. Porque ya sufrimos los embates de la vida también. Y por tanto, no voy a decir ahora, esto a mí nunca me ha pasado porque yo soy una gente tan espiritual que durante 40 años yo soy intocable para el diablo. No, Dios permite que seas también vulnerable para cuando a Andrea le pase un problema, una dificultad, tú entiendas, te pongas en sus zapatos, sientas por su piel el dolor que está atravesando Andrea. Así que cuando vino aquella mujer y toca el manto de Jesús y sale el poder de Jesús, ¿qué hizo Cristo? De mí fluyó poder. Y la gente, todos te tocamos. Y la mujer, soy yo. Y los discípulos, ¿cómo puede ser? Una mujer impura tocando a Jesús. Y muchos no entendieron aquello. Muchos estuvieron en la tormenta momentos antes. Muchos, su vida corrió peligro y pudo ser destruida en el mar de Galilea. Ahora ven una mujer acosada por el diablo y ¿qué dice? La juzgan. Por algo fue. Se lo merecía quizás por algo, porque Dios nunca condena a nadie a 12 años de padecimiento sin que se lo merezca. Por algo sufrirá esa mujer. Por algo perdió. Por algo. ¿Por qué? Porque las tormentas de la vida nuestra, en vez de volvernos sensibles, en vez de volvernos comprensivos, nos volvemos intolerantes. Y no sé si alguna vez tú has visto esto, pero la gente que más ha caído en la iglesia, la gente que más ha pecado en la iglesia, una vez que se consagran a Cristo, son los más severos en la iglesia. Y usted espera que sean los más compasivos, los más benévolos, los más misericordiosos, y no, son los más señaladores. Y usted dice, pero ven acá, pero a este se le olvidó que tuvo una vida de fandango y una vida de caos en su vida, y ahora es el más santurrón de la iglesia. Porque es que nos olvidamos que todos pasamos por tormentas. Y tenemos que entender que las tormentas Dios nos las permite para que entendamos las dificultades y tormentas que otros también van a atravesar en su vida. Ser soporte, ser ayuda, ser confidentes, ser hermanos de oración, no ser de los que juzgan y de los que condenan. El otro incidente que pasó este día, que tiene que ver con recuperación, es el incidente de la hija de Jairo. Y no se lo voy a decir porque ya ustedes lo conocen y esto es objeto de estudio en todos los sermones de evangelismo. Usted invita a un evangelista y casi siempre los evangelistas predican cuando dice de resurrección, la hija de Jairo. Es como que le gusta a todo el mundo. Entonces solamente vamos a tocar allí un elemento nada más. El elemento de la fe del que ora. La pregunta que me hago es la siguiente. Para que Dios me responda a mí, ¿debo tener siempre yo fe? ¿O puede Dios responderle a Milca cuando él ora por mí? Sí. Sin que yo dé el consentimiento por eso. Porque tenemos allí a la niña muerta. La niña ni clamó a Jesús. La niña no pidió a Jesús nada. La niña no intercedió por ella misma a Jesús. Ni digo, Jesús, sálvame. Entonces solamente tenemos aquí una oración intercesora, la de su padre. Es suficiente la oración de un padre y una madre para que los hijos alcancen las metas que ellos en la vida desean para ellos. Es solo útil, necesaria la oración intercesora. Yo creo que sí. Este caso lo demuestra. Alguien muerto espiritualmente. Alguien que no respiraba espiritualmente. Alguien que ya no podía clamar a Dios por sí mismo. Alguien que estaba ya en el mundo de Satanás, podemos decirlo de esa forma, hablándolo metafóricamente hablando. Alguien que ya estaba completamente perdido, ido. De repente viene un padre y dice, resucita, levanta, restaura. Devuélvele la vida espiritual a mi hija. Suficiente fe. Y Jesús le concedió el pedido. En otras palabras,
Cuando tú y yo estamos recuperados espiritualmente, después de la tormenta, tenemos la capacidad espiritual de entender que Dios le concede a las personas los pedidos que ellos le hacen al Padre Celestial, inclusive que no sean para ellos. Porque Dios no siempre va a estar pensando en ti. Por eso es que muchas veces Mario ora por fulano de tal y la familia de fulano de tal, que ni él conoce, ni él sabe quiénes son, pero Dios le pone en la boca y en la mente a Mario esa familia para que ore por ellos. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos sanados, ya no solamente pensamos en la oración mía. No solamente pienso que no tengo zapatos, no tengo ropa, no tengo comida, no tengo carro, no tengo para los biles, no tengo para esto, no tengo para lo otro. Cuando yo crezco espiritualmente y emocionalmente, cuando crezco como persona, como individuo, dejo de pensar únicamente en mí. Y en vez de orar por mí ahora oro por la iglesia. Ahora oro por la paz. Ahora oro por otros, porque ya el foco de atención, de interés, no soy yo. Yo me considero bien. Decía Jairo, yo estoy bien, pero mi hija está mal. Yo estoy vivo, pero mi hija está muerta. Siempre va a haber alguien peor que tú. Y mientras no entendamos eso, todo el tiempo estaremos pensando en que yo soy el centro y el problema más grande en el universo. Hay gente que está muerta mientras tú estás comiendo, disfrutando, respirando y viviendo la vida. Pastor, Sí. quiero traer la atención un poquito en las dos formas de cómo podemos tocar al Señor Jesús. Allí en la ocasión cuando el toque de la fe con esta mujer enferma de hace 12 años, había muchas personas tocando a Jesús. Por eso la pregunta que él hizo causó bastante consternación. Y Pedro inmediatamente le contesta y dice, maestro, ¿qué pasa? ¿Toda la gente te está apretujando? ¿Cuántos no iban hasta defendiendo al Señor Jesús de que no lo fueran a tumbar? Lo iban tocando de una manera descuidada, pero lo tocaban y no pasaba nada. Y una persona que supo que iba a llegar a su rumbo, a donde ella vivía por allí, dijo, Él me puede sanar. 12 años, impura la mujer por la sociedad, llamada de esta manera, despreciada. 12 años de debilidad, una enfermedad, ese flujo que tenía, ahora tenía una sangre enferma. ¿Cómo se llama la enfermedad de la sangre enferma? Leucemia. Estaba enferma, dañada, y de la sociedad también. Pero ella tuvo una fe. Pero el amor de Jesús fue mucho más allá. Esa mujer débil no podía llegar a Jesús. Era una multitud, una mujer débil. No podía llegar. Pero Jesús amoroso se voltea hacia allá y pasa cerca de ella. Se pasó cerca de ella para que la pudiera alcanzar. Y ahí va Jesús. Y la mujer dice, ahora. Y con trabajos lo alcanzó a tocar. El punto de fe que ella tenía, el borde siquiera le tocó. Y en ese momento sintió la salud completa. En ese momento que lo tocó. Pero hay un problema. Había dos maneras de cómo lo estaban tocando al Señor Jesús. Y aquí en este lugar hay esa manera también. El que viene y toca a Jesús y canta sin cantarle. Ora sin orarle. Llega aquí sin llegar aquí. Llega aquí y está en el culto de la iglesia y sale a su casa igual o peor como vino. Hay maneras de tocar a Jesús que no toman ningún efecto. Vino y no tuvo ningún sentido estar aquí. Estamos en nuestra red social, estamos en nuestro chisme, pero no estamos bebiendo la savia divina de Cristo al estar aquí. Nos levantamos a cantar.
¿Qué cantaban? Ah, caray, ni cuenta me di. ¿Ese era el canto que estaban cantando? ¿Qué pedo? ¿A qué viniste? ¿A tocar a Jesús como aquellos que lo empujaban y le movían? Y sin tener ningún resultado. ¿O a pegarse el borde y ser sano de tu azote? ¿A qué has venido hoy? Al encuentro con Jesús. A tocarlo y recibir esa fe que el Señor Jesús te puede dar. Dice el Señor Jesús, no necesitas tanta fe. No necesitas tanta fe. Mira, como el granito de una mostaza. Así de sencilla. Y si tuvieras esta fe, dice el Señor Jesús, le dirías a ese monte, bájate de este lugar a aquel. Dice, y el monte se arrancaría y se pasaría a donde lo estás mandando. Amén. ¿Cómo estamos tocando al Señor Jesús? Hay algo ahí que quiero decir yo. Sí. Lo que quería decir es, era inmunda la mujer. Oh, bien. ¿Sabe lo que quiere decir inmundo? Sí, Ella no iba a la iglesia ya, porque si no, o sea, estaba desahuciada de los lugares sociales porque nadie la podía tocar. Pero ahora en esta ocasión se encuentra un principal de los judíos. Dicen los eruditos que posiblemente Jairo era un principal, un anciano de la iglesia donde iba ella. Oh. Y allí se encuentran los dos. Oh, ok. ¿Entiendes? Jairo apurado y ella interfiriendo por el asunto, porque el Señor se tuvo que detener. Sí. Y cuando se detiene, ¿quién me tocó? ¿Podía ser inmundo el Señor? Estaba siendo tocado por una mujer inmunda. Y no bien fue sanada. ¿Te das cuenta? A veces no queremos nosotros ni llegar a donde estamos enfermos porque están malolientes, porque son leprosos, porque son, etcétera. Y mire, Jesús se dejó tocar. Sanó física y espiritualmente porque la restituyó a la sociedad. Le dijo, hija, tu fe te ha sanado o te ha salvado. Y siendo que ya no era hija, ya era despreciada, ¿verdad? Y ahora la vuelve a poner allí, hija. Y quitó el mito de que su prenda no era mágica, sino que salió virtud de él. ¿Sí? No vayan a creer que porque me toquen, no, también lo quitó. Ahora podemos hacer una imaginación, casi te estoy robando el tuyo. Entonces Jairo apurado porque estaba su hija en peligro de muerte, pero en ese mismo acto, cuando se detiene, ¿qué pasa? Llega una persona y le dice a Jairo, no moleste más al maestro, que ya tu hija falleció. Y le dice a Jesucristo, a Jairo, no temas, ten fe, tu hija sanará. Usted se imagina eso a la hora de usted empezar a llorar, tenerse que tragar las lágrimas, porque si tiene fe, tiene que ser así. Increíble. Son cosas increíbles. Solamente eso lo puede hacer el Señor. Por eso es que tenemos que buscar al Señor cada día. Maestro, es una gran lección para nosotros con respecto a la fe, como mismo sucedió con Job, y en el martes lo dice. Cómo Job se cuestionó él mismo, pero al final dijo, por su propia fe, que sus ojos lo verán. Entonces, viendo lo que nos dice, y con su permiso, lo que nos dice la lección correspondiente al martes, después de algún tiempo 3 amigos vinieron a juzgar. Siempre va a haber quien nos juzgue, siempre va a haber quien nos señale, siempre va a haber quien nos cuestione nuestra fe con respecto a nuestra relación con el Señor. Ahora, Job sabía en la posición en que él estaba y él se mantuvo inconmovible de su fe, a pesar de que en un momento determinado se sentó también a cuestionar él, no con sus amigos, sino él con Dios, a cuestionar. Entonces vinieron todas las preguntas que Dios le hizo, pero la clave de lo que me enseña la lección del martes es el crecimiento de la fe que tuvo Job a través de la tribulación por la que pasó. Ok, ya que Miguel se adelantó, vamos a pasar a la lección del martes. ¿Y el título cuál es? Job. Job. Bueno, Job es el tipo de individuo dentro de la iglesia que yo me atrevería a aseverar que nadie quisiera duplicar. Hablamos muy lindo de Job, un vencedor, un gigante de la fe, un hombre que no juzgó a Dios, que no criticó a Dios, que no perdió la fe.
Pero si le preguntáramos en esta mañana a alguien en la iglesia, ¿quién quisiera tener la experiencia de Job? Levante la mano. Amilcar. El Espíritu me dice que tú quieres ser como Job. Dice Amilcar, no. Dejemos a Job con una historia del pasado para estudiar, pero no. Aquí tenemos algunos individuos, algunos personajes importantes a estudiar. Número 1, tenemos a Dios. ¿Amaba Dios a Job, sí o no? Amén. Sí. En todo momento. Sí. ¿Tú te imaginas que le diga a Andrea a Mario, cuídame a Emily, protégeme a Emily, ámame a Emily? Y Mario le dice, yo amo a Emily como tú no eres capaz de imaginar. Yo la amo más que tú. Y de repente le diga, Mario, vamos a Héctor. Por poner ejemplo. Héctor, llévate a Emily y ponla a correr 45 kilómetros. No le des una gota de agua. Si se raja la rodilla, no la ayudes a levantarse. Quiero que ella se pruebe a sí misma. Y quiero que ella llegue a la meta sabiendo que ella puede lograr. No le des agua, no le des comida, no le des aliento, no le des ánimo, no le hables. Solamente cuando se caiga, dale un latigazo para que se levante. ¿Se imaginan ustedes cuando Mario le diga a Andrea, yo le hice eso a Emily, qué va a pensar Andrea de Mario? Ay, ay. Pero es un mal abuelo, papá. Usted no me toca más a Emily. No te queda más con ella, porque usted es un hombre despiadado. Pensemos ahora como Dios. ¿Dios amaba a Job, sí o no? Sí. ¿Y en manos de quién lo dejó? Porque a veces pensamos y vemos la cosa tan distante. Imagínense tú. ¿Ven ustedes que la historia de Job fue previa o contemporánea con la historia de Abraham? De eso ya nadie se acuerda. Y que ahora, digamos, Dios ama a Job, pero lo pone en una situación difícil. El hombre de fe, un hombre único, Dios lo dijo, no hay hombre como él en toda la tierra. Oiga, tal parece que en el camino de la fe es mejor pasar desapercibido. Porque entre más encumbrado tú estés en este camino, peor te ponen las cosas, tanto Dios como el diablo. Hay un refrán que usted va a ver en Facebook muchísimo diciendo que Dios le manda sus peores batallas a sus mejores guerreros. Oiga, hay que ser un guerrero duro para soportar lo que Job experimentó. Vamos a analizar ahora de los tres individuos en el concilio: Dios, Satanás y Job. ¿Quién merecía perderlo todo? ¿Quién merecía sufrimiento? ¿Quién merecía el azote de Dios? ¿Job o el diablo? El diablo. ¿Y por qué razón Dios permite que el justo caiga en las manos del injusto? Eso nunca lo vamos a entender. David lo dijo, dice David, yo no entendía, porque yo veía al rico prosperar, que engrosaba su gordura, que le iba bien en el santuario, que le iba bien en la vida, que sus hijos vivían plenamente, que sus rebaños se multiplicaban, que sus tierras eran productivas. Yo no entendía y por qué el justo sufría y padecía, dice David, hasta que entré al santuario y comprendí cuál era el fin de ellos. Entonces aquí vemos ahora a Dios diciendo, tengo aquí al impío, Satanás,
al destructor, al hablador de chisme, al que se pone a regar bla 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 en el cielo, que ahora acosa a nuestros hermanos y anda como un rugiente buscando devorarlos en la tierra. Tenemos al creador de la maldad, al que ideó el pecado en el universo. Lo tenemos persiguiendo a los buenos, hostigando a los buenos, maltratando, matando a los buenos. Y no entendemos por qué, en vez de ser Job el que juzgue a Satanás, en vez de ser Job el que le dé latigazo a Satanás, en vez de ser Job el que haga pedazos a Satanás, es al revés. El malo haciendo añicos al bueno. No entendemos. Nunca vamos a entender eso hasta que hagamos como David y entendamos cuál es el fin de ellos. La pregunta es, ¿para qué venimos a esta tierra? ¿Cuál es el objetivo por el que estamos sentados en esta iglesia? ¿Por qué estamos rechazando oportunidades de trabajo? ¿Por qué estamos rechazando oportunidades de amistades? ¿Por qué estamos rechazando oportunidades de festejos, de disfrute terrenal? ¿Por qué nos estamos privando de cosas que este mundo te ofrece? Si tú y yo estamos en este mundo sufriendo, gimiendo, atribulados, padeciendo, bajo tormenta constante. ¿Por qué razón? Porque es que tu eternidad será gloriosa. Amén. Mientras que la de ellos será olvidada. Satanás, con todos sus males, un día será historia antigua. Aunque hoy día te cause dolor, sufrimiento, sea tu enemigo, un día tú verás el fin de él. Fuego de Dios en medio del cielo, y Satanás será echado al fuego y será atormentado allí por los siglos de los siglos, quizás por 100 años o 200 años. Pero para ti y para mí tenemos que demostrarle algo al universo, y esto es el concepto de Job. Y ya vamos a terminar el cuento. El concepto principal de Job es el siguiente: Dios tiene que demostrarle al universo la razón por la cual Job, Mario, Verónica, Rodri merecen ocupar el lugar que tenía Satanás en el cielo. Ese conflicto no era para demostrarle a Job que él era un hombre bueno, ni tampoco a su esposa, ni tampoco a sus hijos. El conflicto cósmico es para demostrarle al universo, a Satanás y a los ángeles caídos, la razón por la cual Dios va a encumbrar y Dios va a poner sobre las alturas de la tierra a la nación y al pueblo que escogió a Jehová como su Dios. Amén. Y concluyo ya diciendo esto. Dice el apóstol Juan: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ellos serán su pueblo y él será su Dios. Amén. En otras palabras, ¿quién estaba alrededor como querubín protector alrededor del trono de Dios? ¿Quién era ese? Satanás. Pero cuando él sedujo, engañó e hizo caer a la pareja humana, cuando él trajo el pecado al universo, Dios entonces decidió reemplazar a los ángeles caídos por los conversos que de todas las edades iban a creer en el nombre del Dios Salvador. Amén. Por lo tanto, ¿quiénes van a estar alrededor de Cristo por toda la eternidad? ¿Quiénes van a estar disfrutando del compañerismo con Dios por toda la eternidad? Usted y yo. Amén. Así que, hermanos, no pensemos en el dolor que atravesamos en la tierra. No pensemos en el sufrimiento del momento. El momento pasa, el sufrimiento se olvida, y un día estaremos caminando por las calles de oro, por el mar de cristal, por la conducción y la guía de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gózate, disfruta de la tierra, de este mundo, porque tu tribulación y tu angustia y tu tormenta, recuerda, tienen a un Dios que contigo camina todos los días hasta el fin del mundo y te va a dar la victoria. Amén. Que Dios te guarde y Dios te bendiga en esta mañana. Amén.